Libro, Un ministerio para las ciudades. De Elena G. de White. Capítulo 9, El ministerio cristocéntrico de la salud. La cuña de entrada. El ministerio de la salud debe ser el punto de partida. La obra médico-misionera ha sido presentada como la cuña de entrada de la verdad presente. Es mediante esta obra que los corazones son alcanzados, y aquellos que una vez estaban prejuiciados se suavizan y se subyugan. Esta es la obra que debe hacerse hoy. La evangelización de la salud abre puertas para compartir el Evangelio. La evangelización del mundo es la obra que Dios ha dado a los que salen en su nombre. Ellos deben ser colaboradores con Cristo y revelar su amor tierno y compasivo a los que están prontos a perecer. Dios llama a miles a trabajar para Él, no para predicar a los que conocen la verdad ni para volver sobre los mismos temas, sino para advertir a los que nunca han oído el último mensaje de misericordia. Trabajen con el corazón lleno de un anhelo sincero por las almas. Hagan obra médico-misionera. Así, obtendrán acceso al corazón de las personas, ellas estarán preparadas para una proclamación más decidida de la verdad. Entonces, descubrirán que aliviarles el sufrimiento físico les proporciona la oportunidad para satisfacer las necesidades espirituales de ellos. El Señor les dará éxito en esta obra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación cuando está entrelazado con la vida práctica, cuando es vivido y practicado. La unión entre una obra semejante a la de Cristo en favor del cuerpo y de una obra semejante a la de Cristo en favor del alma es la verdadera interpretación del Evangelio. Todos los necesitados deben ser ayudados por la evangelización de la salud. El Señor ve en nuestras ciudades que muchos que han sido bendecidos con una gran cantidad de habilidades mentales y físicas son arrastrados por la vorágine de la tentación. Ellos deben ser alcanzados, aquí es donde la reforma pro salud se ha convertido en la cuña de entrada. Mediante esta obra, se ha llegado a muchos que, de lo contrario, no hubiesen sido alcanzados. Hombres y mujeres de sentimientos fuertes y nobles, y de profunda compasión, se han levantado para hacer algo, mientras el sacerdote y el levita han pasado de largo por el otro lado. Hay una obra que hacer en las ciudades de los Estados Unidos, que es muy diferente de la obra que se ha hecho. No solo tenemos que trabajar por los que ocupan un lugar respetable en la sociedad, sino que los caídos y los envilecidos también deben ser acogidos. En los caminos y los vallados se hallarán almas que necesitan ser salvadas. Hay muchos ciegos mentales, heridos mentales. Hay quienes han tenido privilegios educativos y poseen valiosas facultades receptivas, y que han cedido a la tentación. Estos deben ser buscados. Algunos poseen talentos más que comunes, pero están muertos en delitos y pecados, y debemos trabajar por ellos. Es necesario que la obra de ayuda cristiana sea de bendición para los demás. Usted, Dr. J. H. Kellogg, habla del trabajo que se está haciendo en Chicago. Simpatizo plenamente con la obra que se está haciendo allí. Creo en la asistencia en cada ramo donde sea posible ayudar, siguiendo los pasos de Cristo. Los que se encarguen de esta obra de ayuda cristiana y se consagren a Dios, hallarán que Él será una ayuda presente para ellos en cada hora de necesidad. Sé que el Señor utilizará a quienes se entreguen a Él, y mediante el poder del Espíritu Santo se les permitirá hacer la tarea que debe hacerse. El ministerio de la salud prepara el camino para la recepción de la verdad. La mano derecha se utiliza para abrir puertas por medio de las cuales pueda entrar el cuerpo. Esta es la parte que la obra médico-misionera debe realizar. Es, principalmente, preparar el camino para la recepción de la verdad para este tiempo. Un cuerpo sin manos es inútil. Al dar honor al cuerpo, debe dársele también a las manos que ayudan, las cuales son agentes de tal importancia que, sin ellas, el cuerpo no puede hacer nada. Por lo tanto, el cuerpo que trata en forma indiferente a la mano derecha, negándose a recibir su ayuda, no es capaz de lograr nada. La evangelización de la salud es necesaria para fomentar la obra de Dios. La obra médico-misionera es la mano derecha del Evangelio, es una necesidad para el avance de la causa de Dios. El poder salvador de la verdad se hará evidente a medida que, a través de esta tarea, los seres humanos sean guiados a descubrir la importancia que tienen los hábitos correctos en la manera de vivir. Obreros entrenados para realizar un trabajo médico misionero deben establecerse en cada ciudad.
puesto que los métodos divinos para el tratamiento de las enfermedades constituyen la mano derecha del mensaje del tercer ángel, abrirán las puertas para la entrada de la verdad presente. Las almas enfermas deben ser alcanzadas mediante la evangelización de la salud. Puedo ver, en la providencia del Señor, que la obra médico-misionera es una gran cuña de entrada, por medio de la cual las almas enfermas podrán ser alcanzadas. El mundo está abierto a la evangelización de la salud. La obra médico-misionera trae a la humanidad el Evangelio de la liberación del sufrimiento. Es la obra pionera del Evangelio. Es el Evangelio en la práctica, la revelación de la compasión de Cristo. Hay una gran necesidad de esta obra, y el mundo está abierto para ella. Dios permita que la importancia de la obra médico-misionera se comprenda, y que se empiece de inmediato en nuevos campos. Las iglesias deben involucrarse. Donde quiera que se establezcan iglesias, debe abrirse la obra del Ministerio de la Salud. Me han preguntado si no alenté al Dr. A.J.H. Kellogg después de que él inició esta obra. Yo respondí que sí, porque se me instruyó que todas nuestras iglesias deberían hacer una obra de este carácter, que es necesario tener un profundo interés en esta misma línea de la obra. Que, según la luz que al Señor le ha complacido darme, este campo de labor debería haberse asumido con resolución por parte de nuestros pastores, no para crear un gran centro en un lugar, sino para establecer la obra en muchas ciudades y estimular a la gente a dar del dinero del Señor para la obra en favor de la humanidad doliente. El Señor me dio luz de que en cada lugar donde se estableciera una iglesia, debía hacerse obra médico-misionera. Pero, en la iglesia de Battle Creek, había mucho egoísmo. Los que estaban en el corazón mismo de la obra satisficieron sus propios deseos de una manera que ha deshonrado a Dios. El Dr. Kellogg no se mantuvo en la obra de la Reforma Pro Salud, cuya importancia ha sido presentada ante la Iglesia durante 30 años. Este trabajo fue entorpecido a causa de los sentimientos y los prejuicios de algunos de Battle Creek, que no estaban dispuestos a conformar su curso de acción a la palabra de Dios en cuanto a los principios de la Reforma Pro Salud. Todas las iglesias han de atender a los necesitados. La obra de atender a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes es la que cada iglesia que cree la verdad para este tiempo tendría que haber estado haciendo desde hace mucho. Tenemos que manifestar la tierna simpatía del samaritano, alimentar a los hambrientos, traer a los pobres sin hogar a nuestras casas, pedir a Dios cada día la gracia y la fuerza que nos habilitan para llegar a las mismas profundidades de la miseria humana y ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Cuando hacemos esta obra, encontramos el momento oportuno para presentar a Cristo crucificado. Se necesita sabiduría. Los que entren en nuestras grandes ciudades para trabajar como médicos evangelistas deben comenzar su obra de una manera muy sabia. Los ángeles de Dios harán la impresión, bajo la influencia santificada del Espíritu Santo, los corazones serán tocados. Las palabras del orador, que hacen que la forma de la sana doctrina entre en contacto real con el oyente, darán como resultado la ganancia de almas. Todos son llamados a participar. La obra médico-misionera es la ayuda de Dios. Esta tarea debe llevarse a cabo. Es necesaria en los campos nuevos y en los campos en que la obra se inició hace años. Como es la ayuda de Dios y la cuña de entrada del Evangelio, queremos que ustedes, a miembros de iglesia, entiendan que forman parte de esto. No debe divorciarse del Evangelio. Cada alma frente a mí esta mañana necesita ser llenada del verdadero espíritu médico misionero. Es necesario expandir la obra de la evangelización de la salud. Agradecemos al Señor por la obra médico-misionera que ya se ha hecho. Pero, hay un gran ejército de obreros que debe participar en la misma clase de labor en diferentes lugares de las ciudades, y en los caminos y los vallados. Hay más luz para dar a quienes están pereciendo en sus pecados. Se darán a conocer casos muy extraños que no solo necesitan satisfacer sus necesidades físicas, que son tan esenciales como la primera obra, sino también ser puestos en contacto con sanatorios y hogares que puedan presentar principios puros y correctos para la restauración médica. Hay muchos que se aferrarán de la mano que se les extiende para salvarlos. Combinar servicio humanitario con la evangelización personal. La obra del Ministerio de la Salud debe dirigir a los enfermos a Cristo. Hemos de recordar siempre que el objetivo de la obra médico-misionera consiste en dirigir a los enfermos del pecado al mártir del Calvario, que quita el pecado del mundo. Contemplándolo,
se transmutarán a su semejanza. Debemos animar al enfermo y al doliente a que miren a Jesús, y vivan. Pongan los obreros cristianos a Cristo, el gran médico, en continua presencia de aquellos a quienes la enfermedad del cuerpo y del alma los desalentó. Dirijan sus miradas hacia el único que puede sanar la enfermedad física y la espiritual. Con frecuencia Dios llega a los corazones a través de nuestros esfuerzos por aliviar los padecimientos físicos. La obra del médico misionero es precursora de la obra del Evangelio. En casi todas las poblaciones hay muchos que no escuchan la predicación de la palabra de Dios ni asisten a ningún servicio religioso. Para que conozcan el Evangelio, hay que llevárselo a sus casas. Muchas veces, la atención prestada a sus necesidades físicas es la única manera de llegar a ellos. Su amor abnegado, manifestado en actos de bondad desinteresada, ayudará a esos dolientes a creer en el amor de Cristo. Cuando ven que alguien, sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero, cuando ven todo eso, su corazón se conmueve. Brota el agradecimiento, se enciende la fe. Ven que Dios cuida de ellos, y así quedan preparados para oír la palabra divina. Demostremos el carácter de Cristo. Los obreros de la evangelización de la salud deben representar el carácter de Cristo. La verdadera obra médico-misionera es de origen celestial. No se generó en ningún ser humano. Pero, en conexión con ella, vemos tanto que deshonra a Dios, que se me instruyó para que diga, el trabajo médico-misionero es de origen divino, y tiene una gloriosa misión que cumplir. Debe estar en conformidad con la obra de Cristo en todo su alcance. Los que obran en unanimidad con Dios, representarán el carácter de Cristo de forma tan segura como Él representó el carácter de su Padre mientras estuvo en este mundo. Llamado a ser cristianos de palabra, de hecho. Estudien el carácter de Cristo y esfuércense por imitar su ejemplo. La conducta no consagrada de algunos que pretenden creer el mensaje del tercer ángel ha producido que algunas pobres ovejas se ahuyenten hacia el desierto, y ¿quién ha manifestado la preocupación de un pastor por los perdidos y los errantes? ¿No es tiempo ya de que seamos cristianos prácticos, además de serlo de forma profesa? ¡Qué benevolencia, qué compasión, qué simpatía más tierna manifestó Jesús hacia la humanidad sufriente! El corazón que palpita al unísono con el gran corazón del amor infinito manifestará simpatía hacia cada alma necesitada y hará evidente el hecho de que posee la mente de Cristo. Cada alma que sufre tendrá derecho a esperar la simpatía de los demás, y los que estén imbuidos del amor de Cristo, llenos de su piedad, ternura y compasión, responderán ante cada necesidad de simpatía. Cada alma que trata de retroceder por el camino de sus extravíos y regresar a Dios, necesita de la ayuda de los que poseen un corazón tierno y misericordioso, y un amor semejante al de Cristo. Las acciones altruistas son el argumento más fuerte para el cristianismo. La verdad expresada en obras vivientes y desprovistas de egoísmo es el argumento más poderoso en favor del cristianismo. Aliviar a los enfermos y ayudar a los afligidos es trabajar en la forma en que Cristo lo hizo, y demuestra verdades evangélicas más poderosas, que representan la misión y la obra de Cristo en la tierra. El conocimiento del arte de aliviar los sufrimientos de la humanidad es abrir una cantidad innumerable de puertas, donde la verdad pueda encontrar un lugar en el corazón y las almas ser salvadas para vida eterna. La obra médica y la pastoral deben unirse en la evangelización urbana. Es necesario que la obra médica acompañe al ministerio evangélico. El trabajo médico en nuestras grandes ciudades debe relacionarse estrechamente con el ministerio evangélico. Abrirá puertas para que la verdad entre. La obra médica no debe separarse de la obra pastoral. Últimamente, a 1899, se ha despertado un gran interés por las clases desposeídas y en favor de los pobres, se ha comenzado una gran obra para elevar a los necesitados y los envilecidos. Esto, en sí mismo, constituye una buena obra. Siempre deberíamos manifestar el Espíritu de Cristo, y hacer el mismo trabajo que Él realizó por la humanidad sufriente. El Señor tiene una tarea que debe hacerse por los desamparados. Es indudable que algunos tienen el deber de trabajar entre ellos y de procurar salvar a las almas que perecen. Esto tendrá lugar con la proclamación del mensaje del tercer ángel y con la recepción de la verdad bíblica.
Satanás trata de dividir la obra médica y la pastoral. El trabajo médico misionero no debe llevarse a cabo como algo separado de la obra del ministerio evangélico. El pueblo de Dios debe ser uno, no debe haber separación en su obra. El tiempo y los recursos están siendo absorbidos en una obra que se promueve con un fervor excesivo en una sola dirección. El Señor no lo ha establecido de esa forma. Él envió a sus 12 apóstoles, y después a los 70, a predicar la palabra al pueblo, y les dio poder para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios en su nombre. No hay que separar las dos líneas de trabajo. Satanás inventará toda clase de planes para separar a quienes Dios está procurando unir. No debemos dejarnos descarriar por sus artimañas. Es necesario que la obra médico-misionera se conecte con el mensaje del tercer ángel tal como la mano está unida con el cuerpo, y la educación de los alumnos en las especialidades médico-misioneras no está completa, a menos que se los prepare para trabajar en relación con la Iglesia y el ministerio. Pastores y médicos tienen que trabajar juntos en la evangelización urbana. En este esfuerzo en favor de las ciudades, todas las clases de obreros deben cooperar para provecho. Especialmente valiosa es la ayuda que el médico puede prestar como evangelista. Si los pastores y los médicos planificaran unirse en un esfuerzo por alcanzar a los de corazón sincero en las ciudades, los médicos, al igual que los pastores, serán colocados en posición ventajosa. Mientras trabajen con humildad, Dios abrirá el camino delante de ellos, y muchos recibirán un conocimiento salvífico de la verdad. Los médicos como misioneros médicos evangélicos. Los médicos simbolizan el ministerio evangélico. La obra que Él, a Dios, ha encargado a nuestros médicos es exponer ante el mundo el ministerio del Evangelio mediante la obra médico-misionera. Los médicos deben presentar el mensaje desde la perspectiva médica. Los médicos cristianos pueden hacer una obra preciosa para Dios como médicos misioneros. Muy a menudo, demasiadas cosas les llenan la mente, lo que los imposibilita para desarrollar la labor que Dios desea que lleven a cabo como evangelistas. Que estos obreros presenten las verdades importantes del mensaje del tercer ángel desde el punto de vista médico. A veces, los médicos consagrados y de talento pueden conseguir un auditorio en las grandes ciudades, cuando otros fracasan. Al unirse con los ministros en la proclamación del Evangelio en las grandes ciudades, sus labores combinadas influirán sobre muchas mentes en favor de la verdad para este tiempo. Se necesita equilibrio. La obra médica no tiene que exaltarse por sobre la obra pastoral. Usted, a Dr. J. H. Kellogg, no puede fortalecer ni administrar la obra médico-misionera mientras le dé la prominencia que ha creído que debería conservar. Al presentar el ministerio evangélico como algo inferior al trabajo médico-misionero, ha colocado un molde erróneo sobre la obra. No una o dos, sino muchas veces, me han sido mostrados pastores sentados frente a usted en reuniones y usted ha formulado acusaciones en su contra, que no le han traído ningún honor a usted. La impresión que quedó en las mentes ha sido que usted consideraba que su opinión era superior a la de los demás. Pero, si los hermanos hubiesen seguido los métodos suyos en todas las cosas, no habrían andado en el camino del Señor. Sus comentarios sobre los pastores frente a sus clases, y la exaltación de la obra médico-misionera por sobre la pastoral, están produciendo una situación que no está en armonía con el mensaje del tercer ángel. Se me mostró que los ángeles cubrían su rostro cuando oían sus palabras en relación con los siervos de Dios. A estos hombres se les ha dado una obra que hacer para Dios, y muchos de ellos están realizando esta labor con tanta fidelidad como usted está haciendo la suya. Algunos están trabajando bajo las circunstancias más desalentadoras, porque no tienen las ventajas y las comodidades que usted posee para la prosecución de la obra de ellos. La inclinación pronunciada de las cosas hacia una rama no sigue el plan del Señor. La obra médico-misionera debe estar tan estrechamente conectada con la obra del ministerio evangélico como la mano y el brazo lo están con el cuerpo. Usted necesita del ministerio evangélico para darle prominencia y estabilidad al trabajo médico-misionero, y el ministerio necesita de éste para demostrar cómo es el evangelio en la práctica. El Señor hará que su obra avance en forma sistemática y armoniosa. Su mensaje debe transmitirse a todas partes del mundo. Hay una gran viña para trabajar. El agricultor sabio trabaja la viña para que cada parte produzca fruto. Lea el capítulo 61 de Isaías. Este capítulo nos dirá cuál es la obra que está delante de nosotros,
el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Por favor, considere lo que este versículo significa: reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El Señor avanza en línea recta, y hará que cada parte de su obra se una a las demás. La reforma pro salud presentada en forma imprudente crea prejuicios. La reforma pro salud, tratada con sabiduría, resultará ser una cuña de entrada para que la verdad pueda seguir con notable éxito. Pero, la presentación de la reforma pro salud de manera poco sabia, haciendo que este tema sea una carga para el mensaje, ha servido para crear prejuicios en los no creyentes y para cerrar el camino de la verdad, lo que deja la impresión de que somos extremistas. El Señor quiere ahora que seamos sabios y comprensivos con respecto a su voluntad. No debemos dar ocasión para que seamos considerados fanáticos. Esto nos colocará, y a la verdad que Dios nos ha dado para presentar a la gente, en gran desventaja. Si tejemos en ella el yo no consagrado, lo que siempre debemos presentar como una bendición se convertirá en piedra de tropiezo. Ministerios para los adictos. Los adictos necesitan recibir ayuda. Toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del Evangelio, y tiende a elevar al alma a una vida nueva y más noble. En todas partes hay algo que hacer por las víctimas de la intemperancia. Sus hábitos intemperantes les acarrean enfermedades, y por el afán de obtener dinero para satisfacer sus apetitos pecaminosos, caen en prácticas deshonestas. Arruinan su salud y su carácter. Lejos de Dios, desechados por la sociedad, estas pobres almas se sienten sin esperanza para esta vida ni para la venidera. A los padres se les parte el corazón. Muchos consideran a estos extraviados como casos desesperados. Pero Dios no los considera así, pues comprende todas las circunstancias que han hecho de ellos lo que son, y se apiada de ellos. Esta clase de gente requiere ayuda. Jamás debe dársele lugar a que diga: nadie se preocupa de mi alma. Muchas veces, al ayudar a los intemperantes, deberíamos, primero, conforme a lo que Cristo hizo tantas veces, atender a su condición física. En cada ciudad tendría que haber un lugar donde los esclavos del vicio hallaran ayuda para romper las cadenas que los aprisionan. A los que ceden a sus apetitos se los ha de inducir a ver y a reconocer que necesitan renovarse moralmente si quieren ser hombres. El tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir y de elegir. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Debe enfatizarse la obra de temperancia. Dios quiere que nos ubiquemos en un lugar desde donde podamos amonestar a la gente. Desea que nos encarguemos del asunto de la temperancia. Mediante hábitos equivocados en el comer y el beber, los hombres están destruyendo sus facultades del pensamiento y la inteligencia. No necesitamos tomar un hacha y entrar a destruir los lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. Poseemos un arma más poderosa que esa, la palabra del Dios vivo. Esta se abrirá paso a través de las sombras infernales que Satanás procura arrojar en su camino. Dios es poderoso. Hablará a sus corazones. Lo hemos visto hacerlo. La obra de la temperancia debe reavivarse. Consideren cómo trabaja el mal de la intemperancia en nuestras ciudades. ¿No sabemos que el licor vendido en las tabernas de nuestro país está drogado con las sustancias más venenosas? Leemos de varios que se han quitado la vida mientras estaban bajo la influencia del licor que les ha robado la razón. Necesitamos saber estas cosas para poder trabajar con inteligencia y, así, ayudar a los demás.
la causa de la temperancia debe reavivarse como nunca antes. Debemos predicar el Evangelio a fin de que los hombres y las mujeres puedan entender cómo obedecer la palabra de Dios. Es la palabra del Dios viviente la que conducirá a hombres y mujeres a una correcta relación con Él, causará impresiones en el corazón, la mente y el carácter. Que cada uno de nosotros sea estimulado a efectuar la obra que está esperando ser hecha, la obra que Cristo hizo cuando estuvo en el mundo. Al contemplar las obras de Cristo, la humanidad se apoderará de la divinidad. Allí se hace el llamado a las almas, y Él nunca rechaza a nadie. Cualquiera que sea su postura ante la vida, cualquiera que haya sido su pasado, el Señor las seguirá recibiendo. La temperancia incluye todos los aspectos de la vida saludable. Hemos de multiplicar nuestros esfuerzos en defensa de la causa de la temperancia. El tema de la temperancia cristiana debería hallar cabida en nuestros sermones en toda ciudad donde trabajemos. Se ha de presentar ante la gente la reforma pro salud en todos sus aspectos, y se han de realizar esfuerzos especiales para instruir a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos en los principios de la vida cristiana. Los jóvenes deben fomentar el ministerio de la temperancia. Nadie puede lograr tanto en la lucha contra la intemperancia como la juventud temerosa de Dios. Los jóvenes de nuestras ciudades deberían, en este tiempo, unirse como un ejército, resueltos a oponerse firme y decididamente a toda forma de complacencia egoísta y destructora de la salud. ¿Qué fuerza representarían para el bien? ¿A cuántos podrían salvar de la degradación, en los locales y los jardines donde hay música y otros atractivos que seducen a la juventud? Los hombres y las mujeres jóvenes que dicen creer en la verdad para este tiempo pueden agradar a Jesús solo si se unen en un esfuerzo para hacer frente a los males que, con seductora influencia, se han introducido en la sociedad. Tendrían que hacer todo lo posible por detener la marea de intemperancia que se expande, con poder desmoralizador, sobre la tierra. Sabiendo que la intemperancia tiene sus partidarios declarados y confesos, tomen, quienes honran a Dios, una firme posición contra esta marea de mal que rápidamente arrastra tanto a hombres como a mujeres hacia la perdición. El cuidado de madres solteras, huérfanos y ancianos. Viudas, huérfanos, ancianos, desamparados y enfermos, todos necesitan ayuda. Hecho ya todo lo que puede hacerse por ayudar al pobre a satisfacer sus necesidades, quedan aún las viudas y los huérfanos, los ancianos, los desvalidos y los enfermos, que también requieren de simpatía y cuidados. No hay que desatenderlos jamás. Dios los encomienda a la misericordia, el amor y el tierno cuidado de todos los que Él ha establecido como sus mayordomos. El Ministerio de Curación, p. 153. 1905. Huérfanos y ancianos deben ser ayudados. Dios nos invita a suplir, en lo posible, la falta de padre impuesta a estos niños. En vez de retraerse de ellos, lamentando sus defectos y las molestias que pueden causar, ayúdenles en todo lo que puedan. Procuren aliviar a la madre agobiada, aligérenle la carga. Hay, además, un sinnúmero de niños privados por completo de la dirección de sus padres y de la influencia suavizadora de un hogar cristiano. Abran los cristianos sus corazones y sus casas para recibir a estos desamparados. La tarea que Dios ha encomendado a cada uno en particular no debe ser transferida a una institución de beneficencia ni abandonada a la caridad mundana. Si los niños no tienen parientes que puedan atenderlos, encárguense los miembros de la Iglesia de encontrarles casa que los reciba. Aquel que nos hizo, dispuso que viviéramos asociados en familias, y la naturaleza del niño se desarrollará mejor en la atmósfera de amor de un hogar cristiano. Los ancianos necesitan, también, sentir la benéfica influencia de la familia. En el hogar de hermanos y hermanas en Cristo es donde mejor puede mitigarse la pérdida de los suyos. Háganles sentir que se aprecia su ayuda, que aún les queda algo que hacer en cuanto a servir a los demás, y esto les alegrará el corazón e infundirá interés a su vida. En cuanto sea posible, hagan que permanezcan entre amigos y asociaciones familiares aquellos cuyas canas y pasos vacilantes muestran que van acercándose a la tumba. Siempre que sea posible, debe ser privilegio de los miembros de cada familia atender a los suyos. Cuando esto no puede hacerse, le toca a la Iglesia hacerlo, y ella debe considerarlo como un privilegio y una obligación. Todo el que tiene el Espíritu de Cristo mirará con ternura a los débiles y a los ancianos. No debemos imitar los métodos del ejército de salvación. Aunque la obra del ejército de salvación no es nuestra, no deberíamos condenarlos.
El enemigo está determinado a mezclar el error con la verdad. Con el fin de lograrlo, aprovecha la oportunidad que le ofrece la clase baja, en favor de la cual se ha invertido tanto esfuerzo y dinero. Es una clase de personas cuyos apetitos se han pervertido por causa de la gula, cuyas almas han sufrido el abuso, cuyos caracteres están distorsionados y deformados, seres de hábitos y pasiones rastreros, y cuyo pensamiento es de continuo hacia el mal. El carácter de los tales puede ser transformado, pero en muy pocos es cabal y duradera esa obra. Algunos serán santificados en la verdad, pero, en muchos, el cambio de hábitos y de proceder es superficial, aunque luego dicen ser cristianos. Son aceptados como miembros de iglesia solo para ser una molestia y una carga pesada. Por intermedio de ellos, Satanás trata de sembrar las semillas de la envidia, la deshonestidad, la crítica y la acusación. Intenta, de esa manera, corromper a los demás miembros de la iglesia. La disposición que los ha dominado desde la niñez, que los indujo a separarse de toda restricción y hundirse en la degradación, todavía ejerce dominio sobre ellos. Se dice que han sido rescatados, pero demasiado a menudo el tiempo revela que la obra hecha en su favor no los convirtió en hijos sumisos de Dios. El menor desprecio da lugar al resentimiento. Albergan en su corazón la amargura, la ira y la mala voluntad. Por medio de sus palabras y su mal espíritu, demuestran no haber nacido de nuevo. Se inclinan por el lado de la bajeza y en la dirección de la sensualidad. Son indignos de confianza, mal agradecidos e impíos. Así sucede con todas las personas que no se han convertido de verdad. Cada uno de estos seres desfigurados, no transformados, se convierte en un obrero eficiente de Satanás, creando disensión y contienda. El Señor ha delineado la forma en la que hemos de trabajar. Como pueblo, no debemos imitar y adaptarnos a los métodos del ejército de salvación. Esta no es la tarea que el Señor nos ha asignado. Tampoco es nuestra responsabilidad condenarlos ni expresar palabras severas contra ellos. Hay almas valiosas y abnegadas dentro del ejército de salvación. Nos toca tratarlas con bondad. Hay en sus filas personas honestas, que sirven al Señor con sinceridad y que llegarán a percibir una luz mayor, avanzando hasta aceptar la verdad completa. Los obreros del ejército de salvación se esfuerzan por salvar a los abandonados y oprimidos, no los desanimen. Dejen que hagan ese tipo de trabajo siguiendo sus propios métodos y estilo. Pero, el Señor claramente ha señalado cuál debe ser la obra que los adventistas del séptimo día tienen que hacer. Tienen que llevarse a cabo reuniones campestres y en carpas. La verdad para este tiempo necesita ser proclamada. Hay que dar un testimonio firme. Y los discursos han de ser tan sencillos que hasta los niños puedan entenderlos. Libro, Un ministerio para las ciudades. De Elena G. de White. Capítulo 10. Cómo plantar iglesias en las ciudades. Se deben plantar iglesias en una ciudad tras otra. Cuando contemplo el montón de edificios que hay allí en Battle Creek, en el fondo me siento triste. Si ustedes, dirigentes de iglesia, tuviesen el espíritu misionero, si hubiesen salido de acuerdo con la extensión del mensaje, de acuerdo con su envergadura e importancia, no habrían construido ni la mitad de los edificios que tienen ahí. Habrían edificado en una ciudad tras otra, y Dios habría aprobado su obra. A Él no le agrada la administración que llevan a cabo. No le gusta su estrechez de miras. Quiere que abran campos nuevos, durante años, los ha estado llamando para que lo hagan. Esto requiere dinero y obreros, pero, leí en Daniel que los que instruyen a muchos en justicia brillarán por siempre y siempre. Queremos estar en ese grupo. Queremos estar entre los que brillarán en el reino de Dios. Allí querremos ver a aquellos por los que hemos orado y trabajado. Dios los ayude. Los miembros de iglesia deben beneficiar a los demás. Dios ha colocado, sobre todos los que creen, la responsabilidad de levantar iglesias con el expreso propósito de educar a hombres y a mujeres para que utilicen, en beneficio del mundo, las aptitudes que les ha concedido, y empleen para su gloria los medios que les ha confiado. Él ha hecho a los seres humanos sus mayordomos. Los talentos que les ha confiado deben ser empleados en establecer la obra de Dios y en ampliar su reino. Nuestras iglesias, grandes y pequeñas, no deben ser tratadas de tal forma que dependan plenamente de una ayuda ministerial. Los miembros han de estar tan establecidos en la fe que tengan un conocimiento inteligente de la obra médico-misionera.
Deben seguir el ejemplo de Cristo, ministrando a los que los rodean. Tienen que cumplir fielmente los votos, hechos en su bautismo, de que practicarían las lecciones enseñadas en la vida de Cristo. Mediante la santificación de la verdad como es en Jesús, deben plantar en los corazones los principios vivos de la fe salvadora. Han de trabajar unidos para mantener vivos en la Iglesia los principios de abnegación y sacrificio propio que Cristo, con su divinidad vestida de humanidad, siguió en su obra médico-misionera. Es la comunicación del amor y la bondad de Cristo lo que imprime su eficiencia a las actividades misioneras. Dar prioridad a plantar nuevas congregaciones. Deben organizarse iglesias, las iglesias más grandes deben ayudar a las más pequeñas. Muchas veces pensé en cuánto más abundantemente podríamos ser bendecidos si en las iglesias más grandes hubiese un grupo de obreros bien organizados que se convirtieran en misioneros para las ciudades y los pueblos, al enseñar a los demás las preciosas lecciones que han aprendido sobre la verdad, la justicia y el juicio venidero. Todos deberían ser aprendices, pero no estar siempre aprendiendo sin llegar nunca al conocimiento de la verdad. Sean estudiosos diligentes y, todo el tiempo, practiquen lo que aprendan. Esto les dará una experiencia que será de inmenso valor para ustedes y, sin duda, beneficiará a los demás. Dios les ha dado luz, y nos ha ordenado que la hagamos brillar, y si algunas almas abrazan la verdad en una localidad, organícenlas en una iglesia, ni bien sea sensato hacerlo. Permítanles hacer lo que puedan para construir una humilde casa de culto, tal como hicieron en Willis, a Michigan, y que puedan dedicarla a Dios e invitar a que la presencia de Dios esté con ellos. Él dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, permitan que las iglesias más grandes que no tienen deudas vayan a ayudar a estos lugares de culto más pequeños, a fin de que las iglesias pequeñas no se sientan oprimidas ni se desanimen bajo el peso de las deudas. No pasemos de largo por el otro lado, así como el sacerdote y el levita. Qué bendiciones pueden salir al encuentro de las iglesias que ayudan de este modo, y qué amor de parte de las iglesias más pobres al reconocer que velaban sobre ellas para su bien. Y esta ayuda, ofrecida en forma gratuita y con alegría, traerá aparejadas perspectivas más amplias del servicio y el deber cristiano. Se creará un lazo de hermandad, y un amor fuerte y tierno entre los miembros de las iglesias, grandes y pequeñas, y todos los celos mezquinos y las envidias se consumirán por el amor expresado en forma tan sustancial. La obra tiene que continuar hasta que la iglesia esté bien establecida. Los servidores no están extendiendo sus esfuerzos como deberían. Nuestros líderes tampoco están despiertos para poder ver la obra que debe realizarse. Cuando pienso en las ciudades en las que se ha hecho tan poco, y en las cuales hay miles que deben ser amonestados acerca de la proximidad de la venida de Jesús, siento un deseo intenso de ver hombres y mujeres que estén dispuestos a avanzar gracias al poder del Espíritu, y rebosando del amor de Cristo por los que perecen. En las ciudades que están a nuestras puertas, los mundanos han sido extrañamente descuidados. Es necesario realizar esfuerzos bien organizados para salvarlos. Ahora tenemos que trabajar para convertir a los perdidos que están a nuestro alrededor, quienes viven a la sombra de nuestras puertas. Debemos poner en sus labios una canción diferente y, a su vez, ellos mismos han de ir a compartir la luz del mensaje del tercer ángel con quienes están en tinieblas. Todos necesitamos estar bien despiertos para que, a medida que las puertas se vayan abriendo, avancemos levantando monumentos para Dios. Paso a paso debemos conducir a la gente para que reciba toda la luz de la verdad. Muchos están ansiosos de obtener el alimento espiritual. Debemos continuar trabajando hasta que se organice una iglesia y se construya un lugar modesto para la adoración. Estoy muy animada a creer que muchas personas que no son de nuestra fe nos ayudarán con sus recursos. Por la luz que he recibido, sé que, en muchos lugares, especialmente en las grandes ciudades de los Estados Unidos, recibiremos ayuda de tales personas. Deben construirse iglesias y escuelas para congregaciones nuevas. Cuando surge un grupo de creyentes, se debería hacer una cuidadosa provisión para la permanencia y la estabilidad de la obra. Se necesitará una casa de culto y una escuela donde se pueda dar instrucción bíblica a la gente. Los obreros no tendrían que dejar su campo de labor sin construir una iglesia, y proveer un aula y un maestro. Todo esto me ha sido presentado como una visión panorámica. Vi a trabajadores construyendo humildes casas de culto.
Los nuevos en la fe ayudaban con manos dispuestas, y los que tenían medios ayudaban con sus recursos. Se preparó un aula para los niños, se eligieron maestros para ir a ese lugar. El número en la escuela no era grande, pero fue un feliz comienzo. Escuché los cantos de los niños y de los padres. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Las iglesias nuevas aumentan la cantidad de obreros disponibles. Debemos tratar, en todo lugar, de suscitar un grupo de creyentes que se una con nosotros en levantar el estandarte de la verdad, y en trabajar por los ricos y los pobres. Luego, a medida que se establezcan iglesias, habrá un aumento de ayudantes para trabajar en pro de los indigentes y los perdidos. Mejor invertir dinero en alcanzar a los que luego puedan ayudar a alcanzar a otros. Si los esfuerzos, el talento, el trabajo y el dinero que han sido desperdiciados en Chicago en los últimos años se hubiesen destinado a familiarizar con la verdad de Dios para estos últimos días a una clase de personas que podría haber sido alcanzada con esfuerzos sabios y bien dirigidos, muchos habrían recibido la verdad y ahora podrían estar trabajando para darla a otros de su misma clase. Todas las ciudades estadounidenses deberían tener un monumento para Dios. ¿Por qué se omiten tantos lugares? Consideren los pueblos y las ciudades que aún no se han trabajado. Hay muchas grandes ciudades en los Estados Unidos que no se han trabajado, no solamente en el sur sino también en el norte. En cada ciudad de este país debería haber algún monumento de Dios. Sin embargo, puedo nombrar muchos lugares donde la luz de la verdad aún no ha brillado. Los ángeles del cielo están esperando que los instrumentos humanos entren en los lugares donde todavía no se ha dado testimonio en favor de la verdad presente. Se agravia el nombre del Señor. Por favor, lean sus Biblias, y vean si no es cierto que nuestra obra apenas ha comenzado. Es necesario que el pastor se mude a un campo diferente después de organizar una nueva iglesia. Los pastores jóvenes no tendrían ser animados a predicar en las iglesias, esta no es su obra. Ellos deben salir fuera del campo para establecer la obra en lugares donde la verdad aún no ha sido proclamada. Que vayan con la humildad y la mansedumbre de Cristo, obteniendo fuerzas de la fuente de toda fortaleza. Los pastores no deben dedicar su tiempo a trabajar por los que ya han aceptado la verdad. Con el amor de Cristo ardiendo en su corazón, ellos tienen que salir a ganar pecadores para el Salvador. Junto a todas las aguas, los mensajeros de Dios deben sembrar las semillas de la verdad. Tienen que visitar un lugar tras otro, levantar una iglesia tras otra. Los que se ponen de parte de la verdad deben organizarse en iglesias, y luego, el pastor continuará con otros campos de igual importancia. Las iglesias se debilitan cuando los pastores que están encima de ellas. El tiempo que se ha usado a fin de predicar en nuestras iglesias no los ha fortalecido, sino que los ha vuelto débiles e inútiles, para ser alimentados con leche y no con carne. Dios ha estado llamando a sus pastores a dejar las 99, y salir en busca de la oveja perdida. Su experiencia, del pastor Stephen N. Haskell y su esposa, debe ser una lección para todos los que están encima de las iglesias consumidoras, y no productoras. Les decimos que pongan su confianza en Dios. Permitan que Él los guíe. El Señor Jesús está respondiendo sus oraciones. No colonizar. Se necesitan muchos centros pequeños. El Señor desea que, en muchos lugares, se lleven a cabo esfuerzos renovados para fundar pequeños centros médicos. Hay que hacer una obra que abra el camino para la promulgación de la verdad, y eso aumentará la fe de las almas. Hay muchos campos que deben trabajarse, y no hay que tomar medidas para establecer varias grandes empresas en unas pocas localidades favorecidas. El Señor me ha instruido, diciéndome que no debemos establecer muchos centros grandes, porque en todos los campos debería haber facilidades para llevar a cabo la obra con éxito. Por esta razón, no ha de permitirse que unas pocas instituciones grandes agoten todos los recursos financieros. En ciudades grandes y pequeñas, y también en los poblados que quedan fuera de las ciudades, es necesario que se mantengan centros pequeños, con atalayas fieles que trabajen por las almas. Donde quiera que vaya el misionero, después de sus esfuerzos debería establecerse allí un pequeño centro médico con la intención de apresurar el adelantamiento de la obra. Cuando los siervos de Dios hagan fielmente su obra, la providencia abrirá el camino para estas facilidades en muchos lugares. Hay que hacer obra en muchas localidades.
Usted, a Dr. J. H. Kellogg, sabe que he recibido luz respecto de que hay demasiados intereses centrados en Battle Creek. Tiene que haber progresos en otras partes. ¿Cuántas ciudades hay en los Estados Unidos que no han sido tocadas? ¿Por qué no dedican algunas de sus energías a poner hombres a trabajar en diferentes localidades? Que la influencia de la verdad sea de largo alcance, que el conocimiento de cómo conservar la salud se difunda ampliamente, que se inicie obra donde no se ha logrado casi nada. No enclaustrarse en colonias. Hoy no es tiempo de establecer colonias. De ciudad en ciudad la obra debe hacerse en forma rápida. Es necesario que la luz que está debajo del almud sea colocada sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Los miembros que se congregan son llamados a un servicio más amplio. El tiempo pasa rápidamente. Se acerca el día del ajuste de cuentas del Señor. Los adventistas del séptimo día no deben colonizar. Tenemos que trabajar según el ejemplo que nos dejó Jesús. De la obra de Cristo, leemos, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta es la obra que abrirá las puertas para la verdad. Así ocupaba el tiempo el gran misionero. Pienso en la obra que podría hacerse si quienes continúan en Battle Creek y otros pocos lugares privilegiados llevasen adelante la obra en las aldeas, los pueblos y las ciudades en las que no hay monumentos para la verdad. Cuando los ojos de los miembros de iglesia de nuestras grandes ciudades sean ungidos con el colirio celestial, se levantarán y saldrán a cumplir esta comisión. Cuando su corazón esté lleno del Espíritu Santo, adorarán al Señor su Dios, y solo a Él servirán. El Señor está llamando a los que se congregan en centros congestionados, para salir a los lugares donde la verdad nunca se ha proclamado. Deben enseñar las cosas que Cristo ordenó, dejando de lado las diversas suposiciones que surgen de teorías erráticas. Vendrán falsos maestros, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Satanás suscitará fábulas para militar en contra de los principios de la enseñanza de Cristo. Dios llama a sus mensajeros fieles a buscar su palabra, y a enseñar solo aquellas cosas que Cristo mandó. Hay demasiada vacilación en los asuntos de nuestras instituciones, demasiado amor a la comodidad. La comisión de Cristo ha de llevarse a cabo al pie de la letra. El pueblo de Dios ha de consagrar a Él sus medios y sus aptitudes. Los fieles soldados de la cruz de Cristo han de salir fuera del campamento, llevando el reproche y siguiendo la senda de la abnegación, hollada por el Redentor. Los pastores que están encima de las iglesias, predicando a los que conocen la verdad, mejor sería que fuesen a lugares que todavía están en tinieblas. A menos que hagan esto, ellos mismos y sus congregaciones empequeñecerán. Nuestra religión se ha debilitado y enfermado porque los miembros de iglesia han dejado su primer amor. Podrían ser hombres y mujeres fuertes en Cristo si obedecieran las instrucciones del Señor. Se me ordenó levantar la voz en advertencia, y llamar a nuestro pueblo congregado en Battle Creek a salir y a asumir la obra que Dios les asignó. El mundo perece en pecado. ¿Cuánto más penderá de la gran viña necesitada, cuando la historia de este mundo está llegando a su fin? No es lo mejor centralizar en instituciones grandes. Algo se ha hecho en las misiones extranjeras, y algo en las misiones del país, pero, en general, se ha dejado demasiado territorio sin trabajar. La obra está muy centralizada. Los intereses de Battle Creek han crecido excesivamente, y esto significa que otras porciones del campo carecen de las facilidades que debieron haber tenido. Los preparativos, cada vez más extensos, para la construcción y la ampliación de edificios, que han atraído a un número tan elevado de personas a congregarse en Battle Creek, no están de acuerdo con el plan de Dios sino, más bien, en oposición directa a su plan. Se insiste en que hay grandes ventajas en tener tantas instituciones próximas unas de otras, que ellas se apoyarán mutuamente y que podrán ayudar a los que procuran educación y empleo. Esto va conforme al razonamiento humano. Se puede admitir que, desde el punto de vista humano, se obtienen muchas ventajas al agrupar tantas funciones en Battle Creek.
Pero, la visión tiene que extenderse más allá. Estos intereses tendrían que dividirse en muchas partes, para que la obra pueda comenzar en ciudades dentro de las cuales será necesario establecer centros de interés. Se deben construir edificios y centrarse responsabilidades en muchas localidades a las que, al momento presente, se les roban intereses espirituales vitales con el propósito de engrosar el excedente que ya existe en Battle Creek. Los miembros apiñados pierden el sentido de misión. La palabra del Señor vino a mí, diciendo que hay demasiados creyentes apiñados en pocos lugares, y que muchos están perdiendo el sentido de la brevedad del tiempo y el peso de la responsabilidad para proclamar el mensaje del tercer ángel. Debe haber verdadera conversión de corazón por parte de cada uno de estos creyentes. Los que están relacionados con nuestras oficinas de publicaciones necesitan, especialmente, asumir la responsabilidad por las almas, y estudiar maneras y medios para hacer obra personal en los caminos y los vallados. El Señor no es glorificado en el número creciente que se ve en algunos de nuestros centros de capacitación y de esfuerzo misionero. Los incendios de Battle Creek fueron permitidos por Dios para descentralizar las instituciones eclesiásticas. El Señor permitió que el fuego consumiera los edificios principales de la casa publicadora, Review and Herald y el sanatorio, y así quitó de en medio la mayor objeción que se levantaba contra la salida de Battle Creek. Era su designio que, en vez de reedificar el único sanatorio grande, nuestro pueblo levantara establecimientos en varios lugares. Estos sanatorios más pequeños debieron haberse establecido donde se pudieran adquirir terrenos con fines agrícolas. Estrategia para plantar iglesias. Orar por la conducción de Dios al plantar iglesias. Debemos buscar la sabiduría de Dios pues, por la fe, veo una iglesia poderosa en esa ciudad. Nuestra obra debe ser velar y orar, buscar consejo de aquel que es maravilloso y poderoso en consejo. Uno más poderoso que los más fuertes poderes del infierno es capaz de arrebatar la presa de Satanás, bajo su dirección, los ángeles del cielo conducirán la batalla contra las potencias de las tinieblas, e implantarán el estandarte de la verdad y la justicia en esa ciudad. Los conversos deben estar completamente cimentados en la verdad. Dondequiera que se realice un esfuerzo para levantar una iglesia, se tendrían que dar instrucciones minuciosas y fieles a los que acepten la verdad. No debería descuidarse ninguna parte de la obra, ni ellos quedar solos cuando el obrero vaya a un campo nuevo, sino que tendrían que recibir cuidado e instrucción. Que no quede nada incompleto ni descuidado. Debería hacerse todo con minuciosidad. Los pocos que de este modo llegan a la verdad lograrán, con el tiempo, más que si hubiese una gran cantidad que no fueron educados, capacitados, que no reconocen su responsabilidad y cuyas peculiaridades están entretejidas en su experiencia religiosa. Será mucho más difícil deshacer lo que se hizo mal, y poner otro molde en la obra, que conducir la obra desde el mismo comienzo. Ignoren las críticas. Los miembros desequilibrados socavan la obra de Dios. En toda la historia de la Iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de Pablo. Dondequiera que el apóstol fundase una iglesia, había algunos que profesaban aceptar la fe, pero introducían herejías que, de haber sido recibidas, habrían hecho desaparecer el amor a la verdad. Lutero también tuvo que sufrir gran perplejidad y angustia debido a la conducta de fanáticos que pretendían que Dios había hablado directamente a través de ellos, y quienes, por lo tanto, ponían sus propias ideas y opiniones por encima del testimonio de las Escrituras. Muchos a quienes les faltaba fe y experiencia, pero que les sobraba confianza en sí mismos, y a quienes les gustaba oír y contar novedades, fueron engañados por los asertos de los nuevos maestros y se unieron a los agentes de Satanás en la tarea de demoler lo que, movido por Dios, Lutero había edificado. Y los Wesley, y otros que bendijeron al mundo por medio de su influencia y su fe, tropezaron a cada paso con las artimañas de Satanás, que consistían en empujar a personas de celo exagerado, desequilibradas y no santificadas, a excesos de fanatismo de toda clase.